Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy el arzobispo metropolita Crisóstomos de Ecuador y Latinoamérica. Estamos en Cita con Dios, 23ª, 23. Y hoy traigo para ustedes la cita de la epístola de Santiago, apóstol, en su versículo 25, capítulo 1, versículo 25. Y dice así: En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. Yo recuerdo hace algunos años, cuando era joven, había un concurso que se daba entre varios monjes y recuerdo que uno que era joven hizo la declamación del Salmo 23. Y recuerdo que lo hizo tan bien, muy bien hecho, muy agradable, que prácticamente todo el mundo se puso de pie. Pero después uno de los sacerdotes mayores también hizo el mismo Salmo 23. Y cuando ya escucharon algunos, creyeron que iba a ser una cosa repetitiva porque ya habían oído al primer joven que lo recitó. Y más bien fue un recitarlo con humildad, de una manera muy pausada. Y la reacción de la audiencia fue muy distinta. Casi todos se pusieron a llorar, se emocionaron y al final se hizo un silencio que solamente fue lleno al final de aplausos y aclamaciones. ¿Qué era lo que había marcado la diferencia? Yo me preguntaba entre lo que hizo el primero y lo que hizo el segundo. Y es que evidentemente el joven conocía aquel Salmo 23 que se le llama el Salmo del Pastor, mientras que el sacerdote ya anciano había conocido al pastor del Salmo, es decir, había conocido a la causa por la cual se habla justamente en, en ese salmo, ¿no? Que dice: tú eres el buen pastor. Todo creyente debe conocer, como dice en la misma carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22, que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque muchas veces quienes solamente escuchan y no hacen terminan engañándose a sí mismos. Esto dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y tenemos que saber que todo lo que aprendemos de la palabra de Dios debemos aplicarlo a nuestra vida, sobre todo ponerlo en práctica. Debemos saber que por nosotros mismos no podemos hacer nada si no es en la voluntad de Dios. En la Iglesia Ortodoxa particularmente muchos insisten en el tema obediencia, en el tema sujeción, en el tema cumplir con la tradición y con lo que verdaderamente dejaron nuestros padres, no porque nos guste las cosas antiguas o coleccionar cosas, sino porque son experiencias vividas. Es muy diferente la cosa que se hace simple y sencillamente porque hay que hacerla, y otra la que se ha vivido, la que se ha sentido, la que se ha llorado. Y evidentemente nosotros debemos también pedir la ayuda al Espíritu Santo y entender de que no se puede escapar en esta vida de esa tensión y conflicto difícil de la lucha contra el mundo y de vivir como otros Cristos, ser otro Cristo. Esto causa tensión, esto necesariamente hace que la persona tenga que luchar. Y las razones fundamentales de esa lucha es de que nuestra alma siempre es atormentada por el enemigo.
y que de alguna manera siempre quiere el mundo también ir en sentido contrario a todas las enseñanzas de Cristo. Y nuestra humanidad, nuestra corporalidad, nuestra realidad de carne, como se dice, es tan finita, tan limitada, tan débil, que a veces parece que no podríamos. ¿Cuántas personas me dicen constantemente yo no puedo, yo jamás podré? Y más bien debemos pedirle a Dios justamente la ayuda de su gracia, de su socorro. Conservamos nuestra mente, nuestro juicio, nuestra conciencia, nuestros sentimientos, nuestros apetitos humanos, nuestras inclinaciones naturales, pero todo eso que tenemos debe estar sometido a Cristo. Esto es el punto fundamental en la vida de una espiritualidad y de una religión bien vivida, que es justamente creer en el amor del Señor, creer en su gracia, en que Él obra, aunque nosotros seguimos siendo las mismas personas. Y evidentemente San Pablo llega a un punto en que dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y eso es lo maravilloso de la vida cristiana, que aunque día a día tenemos bendiciones de parte de Dios y muchas veces seguimos siendo los mismos, poco a poco podemos ir cambiando, ir mejorando, ir transformando. Pero no debemos decaer, no debemos detenernos. Ya un santo padre de la Iglesia decía que quien no avanza no solamente se detiene, sino que retrocede. El camino de la vida espiritual es como un camino fangoso, un camino que tiene muchas dificultades, pero que si es que uno se detiene, al contrario, uno va para atrás. Uno tiene que todos los días luchar y hacer lo posible por ser mejor. Y por eso mismo es muy importante que nosotros pensemos en aquella ley perfecta de la libertad. Es lo que acaba de decir Santiago. Dice, el que considera atentamente, el que piensa la ley perfecta de la libertad, es decir, de lo que Dios nos permite que hagamos, que vivamos, que tengamos, y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. Las cosas del mundo, las cosas de esta tierra, lo material, nunca te va a dar felicidad plena. Te va a dar felicidad temporal. Y la única felicidad total es la que se recibe en Dios. Y cuando hacemos esas mismas cosas, comerse un helado, irse de viaje, tener algún gusto humano, un afecto, alguien a quien querer, a quien amar, es lo justo, es lo normal, es lo natural. Pero si lo hacemos en Dios y con la bendición de Dios. Hay personas que dicen, yo amo y tengo a mi mujer o tengo a mis hijos, sí, pero resulta ser de que no estás casado por la iglesia, no has bautizado a tus hijos, no has hecho las cosas dentro de la voluntad y de la bendición de Dios. Cuando se tiene cosas, placeres humanos, sin la bendición de Dios, tarde o temprano, esas bendiciones se vuelven maldiciones. En este sentido, quiero terminar diciendo que tenemos todos la esperanza gloriosa de que viviremos por la eternidad con nuestro Salvador. Y por eso mismo, todos estos sufrimientos, situaciones, luchas de esta vida, que pueden durar 20, 30, 40 años, 100 años, si llega a ser longevo, ¿no? Siempre van a terminar. Esto va a acabarse. Un día se va a acabar, para todos. Un día ya no estaremos, pero hay una recompensa posterior, eterna, válida e infinita. Nunca te desanimes. Y termino diciendo, como acostumbro, la vida, esto es una frase popular, no es la Biblia, la vida es como un espejo, te sonríe si la miras sonriendo. Si nosotros ponemos también de nuestra parte, y dejamos tanta amargura, tanto estar pensando en el pasado, tanto vivir de situaciones que nos pasan día a día, nos vamos a amargar. Y aunque tengamos pobrezas, dificultades, pecados, enfermedades, debemos sonreír, porque hay una esperanza que viene después y que es la del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
La cita que acabamos de tener hoy es la de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Espero que te haya servido. Soy el arzobispo metropolita Crisóstomos. Espero que este video no se tarde tanto en subir. Estoy intentando nuevas técnicas y tecnología para poder llegar a ustedes. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Hasta la próxima cita. Chao.